Necesitamos volver a conectarnos con lo que hemos estado estudiando por meses. Y es nuestra serie, La vida centrada en el Evangelio. Necesitamos repasar otra vez. Básicamente lo que hemos estado remachando en los últimos, creo que 13 mensajes, es que la Biblia enseña que la iglesia, que tú y que yo, tenemos que tener no solo un entendimiento intelectual del Evangelio, sino que el mensaje de Jesús, lo que Jesús hizo por ti y por mí, debe de funcionar en nuestra vida. Que tú y yo debemos de deleitarnos en ese Evangelio, que tú y yo debemos de descansar en ese Evangelio, que tú y yo debemos de caminar motivados por ese Evangelio. Y que cuando eso sucede, nuestras vidas experimentan una transformación tremenda, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vimos, por ejemplo, cómo el Evangelio nos ayuda a perdonar, cómo el Evangelio nos ayuda a resolver conflictos también, cómo nos ayuda a tomar una postura correcta, sobria, ante un mundo que se está deteriorando. Cómo nos ayuda a tener una actitud bíblica y compasiva ante personas que tienen una atracción sexual por personas de su mismo sexo. Todo esto hemos estado revisando en estos últimos mensajes. Y esta mañana lo que vamos a hacer es estudiar juntos cómo el Evangelio nos ayuda a tener una actitud correcta ante las demás naciones de la tierra. En una historia que está relatada aquí en el Evangelio de Lucas, donde vamos a ver la determinación de Jesús por cumplir su misión, la compasión de Jesús por cumplir su misión y salvar a las naciones. Voy a empezar a leer desde el versículo 51. Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, es decir, cuando iba a volver él al Padre, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no le recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esta anécdota en la vida de Jesús nos ilustra la determinante compasión que Jesús tiene por cumplir con lo que el Padre le ha encomendado. La historia se da de esta manera. ¿Cuándo se cumplió el tiempo de su ascensión? Me encanta a mí cómo lo pone Lucas, porque nos ayuda a recordar que Jesús vino al mundo no por iniciativa propia, por así ponerlo, y que Él se levantó a predicar el Evangelio no en respuesta a una necesidad social o a una necesidad nacional que estaba viendo. Él vino al mundo porque era parte de un plan divino. Fue enviado por el Padre. Todo lo que Jesús hacía estaba determinado por ese plan, cada día de su vida. De manera que cuando llegó la hora de que fuera a Jerusalén, Él con determinación afirmó su rostro para ir. ¿Qué iba a pasar en Jerusalén? Versículos antes, en este mismo capítulo que vemos la transfiguración, se nos ilustra que a Jesús se le recuerda que va a ir a Jerusalén a padecer, a morir en una cruz por los impíos. A eso iba Jesús a Jerusalén. Y sabiendo eso, Él caminó de una manera determinante para llegar ahí.
Es bien curioso, pero todos los líderes mundiales, aún los hombres más valientes que tú y yo conocemos, cuando les llegue a la hora de la muerte, ellos huyen. Y aquí vemos a Jesús no huyendo, sino con una actitud determinante por abrazar lo que le tocaba, por ir a Jerusalén, cumplir la voluntad de su Padre, terminar la obra que se le había encomendado. ¿Qué era lo que ganaría Cristo con ir a Jerusalén? ¿Qué era lo que sucedería si Él iba fielmente ahí? El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 nos dice que Jesús fue a la cruz por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era ese gozo? Los versículos siguientes nos ayudan a entender un poquito más cuál era ese gozo. Se nos explica con esta historia tan curiosa de los discípulos. Una historia curiosa, pero al mismo tiempo natural. Lo que estaba pasando es que cuando van los discípulos a Samaria, llegan a tocarle las puertas a unos samaritanos para pedirles hospedaje, y los samaritanos no se relacionaban con los judíos, no se querían entre sí. Inclusive hasta los samaritanos, podríamos ponerlo de esta manera, tenían una religión diferente. Ellos tenían su propia versión de la Biblia, tenían su propio templo, tenían su propio monte para adorar, y ellos traían su propia agenda. Cuando los samaritanos se dan cuenta que Jesús viene a ellos con sus discípulos a pedirles hospedaje, simple y sencillamente los rechazan. Les dicen, ¿sabes qué? Nel, no vas a llegar aquí. Naturalmente, los discípulos reaccionan como tú y yo reaccionamos, ¿va? Una persona nos rechaza, nos lastima, y naturalmente lo que queremos hacer es que caiga fuego del cielo y los consuma. A lo mejor sí se lo has dicho a Jesús, ¿verdad? Señor, ¿quieres que caiga fuego del cielo para que se lo consuma? A lo mejor has orado, Señor, que caiga fuego del cielo para que se los consuma. Bueno, esta reacción natural de los discípulos los pone en una posición donde Jesús los reprende, los regaña y por medio de ese regaño les aclara ¿a qué fue a lo que vino Él al mundo? Es una pregunta bien interesante que tú y yo tenemos que contestar. ¿A qué vino Jesús al mundo? Es una pregunta que se contesta de muchas maneras. El mundo la contesta de muchas maneras. Pero tú y yo tenemos que encontrar una respuesta bíblica a esa pregunta. Porque no solo nos aclarará a qué Jesús vino, sino que vamos a ver después que tiene una implicación directa en nuestras vidas. ¿A qué vino Jesús al mundo? El pasaje nos dice que Jesús les dice, el Hijo del Hombre no ha venido a destruir las almas de los hombres, sino a salvarlas. ¿Qué era lo que Jesús estaba determinado con hacer? Estaba determinado con obedecer la voluntad de su Padre. El corazón de Jesús es que los hombres sean salvos, que sean salvos del castigo que sus pecados merecen. Yo sé que esa última frase a algunos de ustedes como que les rechina un poquito. A lo mejor tienes aquí años y tienes años estudiando la Biblia, pero te sigue rechinando esa frase. Jesús vino a salvar a la humanidad del castigo de Dios que sus pecados merecen. Esa es la respuesta de la Biblia. Lo que la Biblia nos dice es que los hombres, porque hemos pecado contra Dios, merecemos el castigo de Dios. Se oye feo decirlo. A mí inclusive hasta no me gustaría decirlo. Pero lo que voy a hacer es que les voy a leer un pasaje en 2 de Tesalonicenses 1, 8, 9, que nos lo pone de una manera bien sencillita. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. De ese castigo que toda la humanidad
merece, de ese castigo, es de donde Jesús vino a salvarnos. A eso vino Él, a una cosa bien sencilla: no a sanar a los enfermos, no a darle de comer a los pobres, no a tratar bien a los que estaban en aflicción. Vino a salvar a los pecadores de la ira de Dios que merecen sus pecados. Y por eso tenía una determinación inconmovible. Jesús estaba decidido a ir a la cruz. Él estaba decidido, nadie podía detenerlo. Él tenía una determinación inconmovible de llegar ahí, de obedecer al Padre, de tomar nuestro lugar en esa cruz, de morir por nosotros, para que tú y yo pudiéramos tener la oportunidad de ser perdonados de nuestros pecados y librados del castigo que justamente merecemos. Utilizando un poquito la historia de la niñita esta, Jessica, que decían los rescatistas que simple y sencillamente ellos oían sus gritos y no la podían dejar ahí. Y eso los movió a compasión y a una determinación a hacer algo al respecto. Es un poquito parecido. Es como si Jesús hubiera previsto el sufrimiento que tú y yo íbamos a padecer en el infierno. Y eso lo movió a decir: no los puedo dejar ahí. Y esa compasión lo llevó a determinadamente levantarse todos los días en pos de la voluntad de Dios. A mí me gusta imaginarme a Jesús levantándose cada día. Imagínate cómo amaneció este día, que Jesús supo que le tocaba ir a Jerusalén, y Él se levantó y de una manera determinante decidió ir a la cruz por ti y por mí. Y es por su obra que tú y yo estamos aquí. Ahora, si tú y yo somos objetos de esta compasión, de esta determinación de Dios, que ha hecho toda la diferencia en nuestras vidas, que nos ha dado una identidad nueva, una identidad de hijos de Dios, que ha lavado todas nuestras iniquidades. Si tú y yo somos beneficiarios de esa gracia, por esa determinación debe producir en ti y en mí una actitud semejante con la misión que Él nos encomendó. Déjame decirte esto: Jesús nos ha delegado una misión a ti y a mí. Tú y yo tenemos una misión, y esa misión la vemos en el libro de Mateo. ¿Cómo no me acompañas ahí, por favor, al versículo 28? Te lo voy a leer. Una vez que Jesús muere y que resucita, vuelve con sus discípulos y les dice las siguientes palabras: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate esas palabras, a mí me encanta leerlas. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y esa misión nos la ha delegado a ti y a mí. El llamado que tú y yo tenemos como iglesia es que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones. Esta misión el Señor se la delegó a su iglesia. Cuando Jesús muere en Jerusalén y resucita y asciende al reino de los cielos, Él muere en esa cruz y garantiza la salvación para los hombres. Está garantizada.
Pero sin embargo, esa salvación no ha llegado hasta los confines de la tierra. Él vino, aquí dice, a salvar las almas de los hombres. ¿Cómo se va a cumplir la misión de Jesús? La misión se va a cumplir a través de nosotros. Y es bueno ponerlo en esos términos. La misión, Él la va a cumplir a través de ti y de mí. Necesitamos entenderlo así, porque a veces pudiéramos pensar que la gran comisión es la misión de la iglesia. Y tú pudieras como desconectarte y decir, sí, la iglesia existe para ser discípulos de las naciones. Pero si tú y yo lo ponemos en esos términos, como que nos desligamos y se nos olvida que tú y yo somos la iglesia. Es decir, tú y yo estamos en este mundo con una misión. Y esa misión es ir a todas las naciones a ser discípulos por medio del Evangelio. Esa es la voluntad de Dios. Déjame decirte cómo lo puso un hombre que se llama Kevin DeYoung. La misión de la iglesia es ir a todo el mundo y hacer discípulos por medio de la declaración del Evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Y reunir a esos discípulos en iglesias para que puedan adorar al Señor y obedecer sus mandamientos para gloria de Dios Padre. Si tú y yo nos acercáramos con Dios ahora y le dijéramos, Señor, ¿qué estás haciendo en el mundo el día de hoy? ¿Qué es lo que estás haciendo? La respuesta bíblica es esta: haciendo discípulos de todas las naciones, rescatando del infierno que merecen a gente de todo pueblo, lengua y nación. Eso es lo que Dios está haciendo el día de hoy. Y es bueno ponerlo en esos términos, porque a veces pudiéramos tú y yo venir a la iglesia pensando que la iglesia existe para darnos buenas familias, para que críen a mis hijos, para que mis hijos no vivan la vida inmoral que están viviendo sus amigos de la prepa y la universidad y caminen vidas rectas, ¿verdad? Para que la iglesia arregle mi matrimonio, para que me ayude con mis vicios, para que me ayude a sobresalir de esta pérdida tan terrible que tengo. Aunque todas esas son cosas nobles que no le deseamos a nadie, que queremos ayudarlos a todos ustedes para que atraviesen, necesitamos recordar de una manera tajante que esa no es la misión de la iglesia. La iglesia no existe para hacer, pongamos así como reunioncitas para entretener a los cristianos para que pasen este mundo. La iglesia existe para una cosa: para hacer de ti y de mí discípulos. Para hacer de ti y de mí discípulos. ¿Para qué? Para que tú y yo salgamos a todas las naciones a hacer discípulos de ellas. Esa es la razón para que la iglesia existe. Ahora quiero hacerte una pregunta. Al ver tú y yo la determinación de Jesús por cumplir con la misión que Él tenía, nos debe de llevar a ti y a mí a preguntarnos qué tan determinados estamos nosotros para cumplir esta misión. Pensé en cosas como estas, en empleados que están en sus campos de trabajo, no solamente haciendo lo que tienen que hacer para conseguir un mejor puesto o una mayor retribución económica, sino buscando hacer discípulos ahí. Se vería por medio de estudiantes que eligen sus carreras no en base al mercado, que tiene más demanda, que me va a dar más dinero, que me va a garantizar que yo maneje ese carro que veo en la televisión que traen las personas que son populares, ¿verdad? Sino en base a que es más estratégico para la misión que tenemos como iglesia. Me quedé pensando, se vería más o menos en empresarios voraces, con un buen sentido, ¿verdad? Con empresarios voraces que no solamente están buscando lugares donde hacer negocios,
sino que también están pensando cómo contribuir para que el evangelio avance. A lo mejor, por ejemplo, en un lugar como Irán, por ejemplo, no aceptan a un misionero ahí. Tienen las puertas cerradas a todo lo que huela a cristianismo, pero se aceptaría en un restaurante de comida mexicana. Yo creo que un pueblo determinado a cumplir con su llamado de alcanzar a las naciones con el evangelio se traduce en gente de la iglesia que toma esas decisiones. ¿Cómo se vería una comunidad determinada a cumplir con el llamado que Jesús nos ha hecho? Creo yo que con madres que su visión para con sus hijos es principalmente una: ¿cómo le hago para que este niño o esta niña crezca amando a Jesús por sobre todas las cosas? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para ayudarlo a darse cuenta que lo que más gratificante es realmente es que pierda su vida por Cristo? Hace unos meses salió en Twitter una foto que publicaron unas personas del Estado Islámico que causó así conmoción, ¿verdad?, mundial. Esta foto era una foto de un bebé. Y este bebé tenía una granada y una pistola. Y tenía un mensaje, esa foto. Y básicamente el mensaje era: este niño va a crecer para traer destrucción a tu vida. Eso es lo que el mensaje decía. Yo digo, es un pueblo determinado. Es un pueblo determinado con una misión diabólica, ¿verdad? Pero es un pueblo determinado. Yo digo, ¿cómo se vería entre nosotros una determinación semejante? Si yo veo las cosas bíblicamente, la mejor ambición que puedo tener por mi hijo es: quiero levantar en él un arma que traiga bendición al mundo. No que dañe a otros hombres, sino que dé su vida por otros hombres. Que dé su vida por proclamar el evangelio. Cueste lo que cueste. Esa debería de ser mi visión. Yo creo que un pueblo determinado con alcanzar la gran comisión se ve así. Con personas que ya están retiradas y que en lugar de estar buscando dónde pasar las siguientes vacaciones, de una manera ambiciosa, están buscando dónde servir. Están buscando hacer lo que sea para contribuir, para que el evangelio avance en el mundo. Si quieres que me ponga de tapete, me pongo de tapete, lo que sea, pero quiero contribuir a que el evangelio de Jesucristo sea proclamado. ¿Qué me impide a mí vivir de esta manera? ¿Qué me impide? Y llegué a 5 conclusiones. Probablemente te pueden ayudar a ti también. La primera es esta: un entendimiento incorrecto de lo que tenemos que hacer. Espero que este mensaje haya ayudado en parte a clarificar que lo que Dios quiere hacer en el mundo con nosotros es hacernos discípulos para ir al mundo a hacer discípulos. Espero que sea clarificado un poquito más. Pero digo, bueno, yo lo sé eso. Yo lo he estudiado eso. ¿Por qué no lo hago entonces? ¿Por qué no estoy caminando en esto entonces? Se me vino a la mente esto. Porque pienso que otro lo va a hacer. Es como cuando alguien pide donadores de sangre. Nos ha pasado que pidan donadores de sangre, ya sea en la escuela, ya sea aquí en la iglesia, ya sea en tu lugar de trabajo. Todos sabemos que es una causa noble. Todos queremos participar, todos. Decimos, sí, definitivamente necesita esa persona eso. Es bueno, yo puedo hacerlo, estoy lleno de sangre, ¿verdad? Pues puedo ir a donar de mi sangre. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque pensamos que otro lo va a hacer. Entonces, la primera forma que creo que tú y yo como iglesia podemos ir creciendo en esto es recordar que tú y yo hemos sido llamados a ir. Tú y yo.
No solo la persona que está aquí enseguida, sino tú y yo. Razón número 2. Un ensimismamiento que nos hace insensibles. Yo me he quedado pensando y digo, bueno, si yo sé que soy el que tengo que ir, ¿por qué no voy? Y una de las razones es que vivo ensimismado. Vivo pensando en qué es lo que yo necesito. Vivo pensando en cómo resolver los conflictos que yo tengo para que mi vida esté bien. Vivo pensando cómo administrarme para vivir según los términos de este mundo. Vivo pensando cómo hacer mi vida mejor. Estoy ensimismado. Y ese ensimismamiento me hace insensible. Hace unos años me tocó a mí leer el periódico y vi una noticia así bien trágica, ¿verdad? De un cuate, estaban en una fiesta y un cuate ahí se emborracha y se pelea con el esposo, con el dueño de la casa, mata al dueño de la casa y la esposa estaba ahí, se da cuenta que él es el culpable y mata a la señora también y se va huyendo, ¿verdad? Esa pareja tenía 2 niños y esos niñitos estaban arriba cuando todo esto sucede y bajan y ya no estaba su papá ni su mamá. Yo creo que cuando yo leí esa noticia, ¡pum!, cayó un peso sobre mí que yo dije, qué horrible situación. ¿Qué puedo hacer yo para aliviar la necesidad de esos niños? Y la realidad de las cosas es que esa urgencia y esa necesidad que yo palpaba me duró unas horas. ¿Por qué? Porque me metí en mi computadora, me puse a leer otros correos, empecé a darme cuenta de todo lo que tenía que hacer ese día. Me acordé que mi esposa me había pedido que fuera al Oxxo y luego al Walmart y X o Y, y se llenó mi agenda y se me olvidó la necesidad que yo había visto, que era legítima y que yo podía hacer algo al respecto. Eso nos pasa. No vamos tú y yo a ser discípulos de las naciones, porque la necesidad que tú y yo sabemos que hay allá afuera, de que la gente está corriendo sin Jesús, que están enfrentando esta vida tan difícil sin Jesús. Tú y yo vemos esa necesidad, pero luego nos ensimismamos y ese egoísmo nos endurece y se nos olvida. Razón número 3. Una falta de intencionalidad. Yo sé que la necesidad está ahí. Yo sé que Dios me ha llamado a mí, pero no soy intencional. Es la realidad de las cosas. Dejamos las cosas para después y no suceden. No suceden. Por lo que yo quiero animarte, da un paso el día de hoy en base a esta misión. Da un paso. Empieza a buscar, tú pensar, ¿cómo le puedo hacer yo para contribuir que se hagan discípulos en todas las naciones? ¿Cómo le puedo hacer? Empieza a caminar de ello. Obviamente la respuesta lógica es que tú empieces aquí, ¿verdad? Y que tú empieces a hacer discípulos aquí. Y que tú estés orando por tus compañeros de trabajo, y que tú estés orando por tus vecinos, y que tú estés orando por tus familiares, y que estés buscando, con la ayuda de Dios, colaborar para ser discípulos de ellos. Así como Dios te está discipulando a ti. Fíjense, algo que pensamos a veces es que no hacemos discípulos porque creemos que no podemos aportar nada. Esa es una mentira grandísima. Tú y yo venimos domingo a domingo y aquí el Señor deposita en nuestras vidas mucha riqueza. Y tú y yo la tenemos. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Es simple y sencillamente compartir esa riqueza con otros. Lo que tú estás aprendiendo de Dios, simple y sencillamente transmitírselo a otros. Razón número 4. Un pecado que nos envuelve, algún pecado. Hace unos meses estuvo John Piper
revisando unas encuestas y él se dio cuenta que la cantidad de misioneros hombres en los últimos años había disminuido de una manera gráfica, ¿verdad? De una manera muy considerable. Y él se puso a analizar por qué. Se puso a preguntarse por qué. ¿Por qué es que el avance del evangelio en el mundo a través de hombres que están siendo enviados está decayendo un poco? ¿Por qué? Y una de sus conclusiones fue que probablemente en nuestra época, en los hombres de las iglesias, esté una lucha muy fuerte con un pecado como la pornografía, por ejemplo. Y que muchos hombres están caminando su peregrinaje en este mundo, en lugar de estar persiguiendo la misión que Jesús nos ha encomendado, están distraídos con tonterías en el internet. Y que eso ha frenado el avance del evangelio. Muchas veces tú y yo no estamos avanzando en los propósitos que Dios tiene para nosotros por eso. Simple y sencillamente porque estamos coqueteando con algo que tú y yo sabemos que no trae ningún beneficio a nuestras vidas. Así que quiero animarte a esto también. Despójate de ese pecado que te está envolviendo. Número 5. Que no estoy abrazando el evangelio de una manera vigorosa. Si tú y yo abrazamos vigorosamente el mensaje de Jesús, eso va a aclarar muchas cosas en nuestro corazón que a veces tú y yo no entendemos bien o no creemos bien. Y esa luz va a producir una determinación en nosotros. Te voy a dar unos ejemplos. Ustedes y yo somos una iglesia que por años hemos tenido, por la gracia de Dios, una enseñanza sana de la Escritura. Y la gran mayoría de nosotros conoce el evangelio. Lo conocemos. Y hasta podemos articularlo bien fácil con otros. Pero en el día a día no entendemos o no abrazamos ciertas verdades del evangelio que nos moverían a ser determinantes con lo que Jesús nos encargó. Te voy a decir algunas. Toda la humanidad ha pecado contra Dios y es culpable delante de Dios. Ese es el mensaje de la Biblia. Dice Romanos 3:23 lo siguiente: por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Tú estás ahí en tu trabajo y ese compañero que es tan noble, que te ayuda tanto siempre que lo necesitas, si no conoce a Jesús, no alcanza la gloria de Dios. Y en el día a día tú y yo dejamos de abrazar eso, como que lo perdemos, como que decimos, bueno, esta persona pues está caminando, ¿verdad? Y empezamos a verla como persona, simple y sencillamente, en lugar de verla con los ojos de la cruz, y empezar a verla como la ve Jesús, y empezar a verla que realmente está condenada delante de Dios, que realmente está corriendo a una eternidad sin Dios, que realmente está corriendo a enfrentar el castigo que sus pecados merecen. Tú y yo nos olvidamos de eso, no lo abrazamos. Verdad número 2: la gente en realidad no puede hacer nada al respecto para librarse de esa condición en ellos mismos. No pueden hacer nada. Romanos 3:20: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Fíjate esto.
Una persona no puede ser librada del castigo que sus pecados merecen por obedecer la ley. Cuando tú y yo veamos a nuestros familiares, a nuestros vecinos, con estos lentes, y empecemos a darnos cuenta, han pecado contra Dios y no pueden hacer nada al respecto para solucionar eso. Eso nos va a empezar a mover. Última verdad que no abrazamos vigorosamente: es solo a través de Jesús que los hombres pueden llegar a ser salvos. El mensaje de la Biblia es un mensaje que enseña, sin pedirle disculpas a nadie, que la única forma que un hombre puede llegar a ser salvo es a través de Jesús. Te voy a leer 2 versículos. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro nombre que la gente invoque para que puedan ser salvados de la ira de Dios que sus pecados merecen. No hay otro. Solo el nombre de Jesús. Jesús es la única manera. Yo una vez estaba en un restaurante y estaba pensando en esto. Me quedaba pensando y decía, todas las personas que me rodean, la gran mayoría de ellas no conocen a Jesús. Están caminando a una eternidad sin Jesús. Todos mis amigos que no invocaron el nombre de Jesús y murieron sin Cristo, pasaron a una eternidad en el infierno sin Cristo. Y todas las naciones están en la misma situación. Todas. Y yo tengo el Evangelio. Yo lo tengo. Dice la Escritura que toda persona, toda, que invoque el nombre del Señor será salvo. Y yo tengo su nombre. Yo lo tengo. Por lo tanto, la responsabilidad que tengo, la responsabilidad que tenemos como iglesia, esa de una manera determinante, proclamar este evangelio para ser discípulos de todas las naciones. Este propósito de hacer discípulos de todas las naciones no se me ocurrió a mí. No se le ocurrió a una persona. No se le ocurrió a un grupo de personas que están tratando de hacer grande su asociación en el mundo. Viene de Jesús. Fue Jesús el que dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Por tanto, vayan. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos? Que vayamos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que me acordé que es Jesús el que está alcanzando las naciones a través de su iglesia. Yo me pongo a pensar y yo digo: Señor, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo va a suceder que las naciones sean discípulos tuyas? ¿Cómo va a suceder que la gente sea salva? Si yo voy a ellos y les trato de platicar de ti, me rechazan, como los samaritanos rechazaron a tus discípulos. ¿Cómo va a suceder? Es imposible. Y el Señor me recordó de su determinación. Jesús se levantaba cuando estaba caminando en Galilea, día tras día, con la determinación de cumplir con su misión de salvar las almas de los hombres. Y esa determinación lo llevó a la cruz. Esa determinación en Él no se ha ido. Todos los días, Jesús, que está sentado en el trono, se levanta con la misma determinación. ¿Cómo le voy a hacer el día de hoy para salvar al mundo?
¿Cómo le voy a hacer para ser discípulos a las naciones? Esa determinación de Jesús es la garantía de que nuestra labor no es en vano, que todo lo que tú y yo estamos haciendo, que a veces nos hace parecer locos ante la gente de este mundo, no es en vano, porque Jesús está sentado en su trono y a través de nosotros está cumpliendo su misión. Voy a terminar leyéndote un pasaje en el libro de Apocalipsis. Y este pasaje nos va a ayudar a ver cómo la historia termina. Fíjate lo que dice Apocalipsis 15, versículo 3 al 4. Dice la Escritura: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Así es como la historia termina, hermanos, con el Cordero, el Todopoderoso, demostrando que no solo estaba determinado en salvar al mundo, sino que también tenía la capacidad de hacerlo. Y un día, de una manera que tú y yo no vamos a entender, nos vamos a dar cuenta que Él nos usó a ti y a mí para que eso sucediera. Vamos a orar.